Cita con la Vida llega a ustedes gracias a Integrative Health Solutions. Bienvenidos a una nueva edición de Una Cita con la Vida y vamos a hablar acerca de taxes, de impuestos y de cómo Dios quiere que organicemos y administremos nuestro dinero. El próximo 15 de abril es el último día para rendir taxes personales en Estados Unidos y por eso quiero aprovechar este tiempo para hablar acerca de eso. Jesús fue categórico y dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Queremos hacer una buena administración de nuestro dinero para tener un buen éxito. Por eso, en esta oportunidad quiero hablar acerca de principios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Hay que pagar los taxes? ¿Qué dice Dios acerca de las supuestas trampas? ¿Es posible? ¿Cómo debiéramos nosotros hacerlo frente a los ojos de Dios para ser agradables a Él? Esto vamos a ver aquí en Cuentas Separadas. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Como decíamos al principio, hemos llegado a este día, el día próximo miércoles, día 15 de abril. Es el último día para rendir nuestras planillas de taxes y es un día de corridas y de horarios extendidos. Todas las agencias, todos los correos extienden sus horarios para que puedan rendir todos los ciudadanos sus planillas de taxes. Y como en la calle se dice, con el tío Sam no se juega. Ese es un dicho popular, por eso todo el mundo quiere hacerlo por lo menos hasta en esa fecha límite. Pero también la pregunta es, ¿para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para colaborar con la obra pública o lo hacemos para evitar la consecuencia de no hacerlo? Ese es un buen dato para poder reflexionar acerca de la importancia de los taxes para nuestras vidas. Pero nosotros como cristianos tenemos deberes, como ciudadanos, tenemos deberes que cumplir. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el versículo 13 y 14, nos dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Los cristianos honramos las leyes de los países, siempre y cuando, esa es la única salvedad, siempre y cuando no se contradigan con la palabra de Dios. Pero sí honramos las leyes. Nosotros los cristianos debemos ser ejemplos en esto. Pero me llama la atención lo que el apóstol Pedro dice, por causa del Señor. Es decir, que no hay excusa para no hacerlo. Por causa de Él es que nosotros cumplimos con las leyes y todas las leyes de los países. Y en este caso estamos incluyendo esta ley de los taxes. Por causa del Señor. Pero hay este sistema impositivo, en realidad, hablando de manera ideal o de lo que debiera ser, es para generar recursos, para brindar servicios, para la seguridad de los ciudadanos, para que funcionen las escuelas, para que funcionen las entidades públicas, y ese es el sentido de los taxes. Para eso rendimos taxes. Ese es el sistema ideal, sería. Ahora, aquí la palabra del Señor dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, como a gobernantes. Y allí dice, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Los servidores públicos, ya sean los políticos, los funcionarios, los agentes de gobierno, su función principal es servir al pueblo, es brindar a la ciudadanía una organización y también
los servicios que la ciudadanía necesita. Para esos recursos es que están elaborado la ley de taxes, está justamente para eso. Pero aquí hay algo interesante, dice que los funcionarios son puestos por Dios para castigo a los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Es decir, para castigar a los delincuentes, a los maleantes, a los ladrones, a los forajidos, al bandolero, al bandido, pero para premiar a los honrados, a los justos, a los honestos, a los trabajadores. Como se darán cuenta, lo que estoy hablando, que la palabra de Dios está dirigida a las personas que son comunes, un ciudadano común, pero también está dirigido a los gobernantes, a los políticos, a los funcionarios. Todos tienen que ajustarse a la palabra de Dios. Están para premiar a los que hacen bien, pero están para castigar a los que hacen mal. Y Jesús enseñó sobre taxes. Usted dirá, qué casualidad o qué, de dónde sacaré esto, pero Jesús enseñó acerca de los taxes y permítame leerle lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 15 en adelante. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna pregunta. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Wow, y aquí estos fariseos querían tirarle una cascarita de banana al Señor Jesús para que resbale, porque justamente ese era el objetivo de estas preguntas. Ellos habían hecho un cónclave, una reunión para poder hacer alguna pregunta que el Señor se vea incómodo y para sorprenderle, para que caiga en alguna respuesta. ¿Y en qué pensaron? Pensaron en impuestos, pensaron en gobierno y pensaron en dinero. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos sorprender a alguien hablándole de pagos y obligaciones? Mire, si usted quiere conocer realmente a una persona, háblele de dinero. Si ustedes quieren conocer cómo es su pareja, quizás alguno me está mirando y está comenzando a salir con una persona y está comenzando a conocerlo, si usted quiere realmente conocer a esa persona, me decían a mí cuando era chico, a los pastores que me enseñaron, 3 cosas: cómo se maneja con el dinero, cómo trata a sus padres, cómo se comporta cuando está haciendo un deporte. Otro agregó que también miren cómo se comporta cuando está en la mesa. Porque en esas instancias uno se descubre cómo es. Cuando uno tiene que hablar de dinero, cuando uno tiene que administrar el dinero, pero también cuando uno está jugando un deporte, uno no piensa las cosas que hace, solamente las hace. Cuando uno come también y cómo uno trata a quienes más cercanos tiene. Si usted quiere conocer a una persona, háblele de dinero y vea cómo reacciona. Esto es muy interesante. Cuando el Señor quiso hablar de cerca con los discípulos, también les habló. De tal manera que Pedro le dijo: Señor, nosotros dejamos todo por seguirte a ti. Y el Señor les dijo: ustedes serán recompensados aquí en la tierra y en el siglo venidero. Y en este caso, los fariseos, que eran los religiosos, los estudiosos de la ley del momento de Jesús aquí en tierra, quisieron sorprenderle. ¿Y de qué le hablaron? Le hablaron de dinero, le hablaron de impuestos y le hablaron de gobierno. Y le dijeron: ¿qué te parece? Le fueron a preguntar al Señor, a consultarle, a saber su opinión. ¿Qué te parece, Señor? ¿Está bien pagar los taxes o no? Pero quiero decirle que pagar no está condicionado por su uso posterior, porque ese es el problema muchas veces con los impuestos. Pero van a saber lo que hacen con esto. Pero los políticos van a saber todo lo que roban, cómo se distribuirá de manera injusta este dinero.
El Señor no pensó en eso. El Señor habló diciendo que lo que hay que pagarlo sin mirar las consecuencias o la condición de su uso posterior. Y también hay que pagar los taxes en última instancia por causa del Señor, como el mismo apóstol Pedro lo estuvo diciendo antes. Por eso, amigos, cuando nosotros hablamos de taxes, tenemos que hablar también de cómo el Señor enfocó los taxes. En los próximos bloques vamos a hablar acerca de cuál es nuestra manera, nuestras condicionantes, el carácter de nosotros frente a los taxes. Ya volvemos después de esta pausa. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution, 3 localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Estamos en Cuentas Separadas, que es el programa que estamos hablando acerca de taxes, de los impuestos, y hablábamos acerca de cómo Jesús también enfocó y habló acerca de los taxes, porque le hicieron una pregunta capciosa, una pregunta que tenía doble intención, una pregunta que tenía el objetivo de hacerlo caer al Señor en alguna respuesta que lo complicara, y le preguntaron, ¿qué te parece? ¿Está bien pagar los taxes o no? Y el Señor Jesús les respondió, o les dijo, conociendo la malicia que había en ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ya fue de frente el Señor, fue con los tapones de punta. Y dice, entonces les dijo, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Categóricamente el Señor les tapó la boca, pero él fue directamente de frente y le dijo, están actuando de manera hipócrita, no lo están haciendo con sinceridad en sus ojos y en sus preguntas, hay malicia. Y él les pide una moneda. ¿De quién es esta moneda? Y la moneda, en aquel momento, la moneda romana, tenía la inscripción, el sello, la impresión de la cara del César y la inscripción César. Y les preguntó de quién es esta cara y de quién es esta moneda. Ellos dijeron de César y el Señor les dijo lo que acabamos de leer. Den pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Dios y César tienen cuentas separadas. Una cosa no invalida a la otra, pero tampoco una cosa no suplanta a la otra. Ninguna de las dos cosas. Aunque tienen cuentas separadas, una no invalida a otra ni tampoco la suplanta. Porque el César, para nosotros en este tiempo, es el sistema político, es el sistema económico y en última palabra, o en este caso, del 15 de abril, es el sistema impositivo. Es decir, el Señor les dice, bueno, el sistema impositivo tiene una cuenta que hay que pagar, pero el pagar esa cuenta no invalida ni suplanta tener también que hacer lo correspondiente con Dios. Ahora, quiero decirle que la oficina del César es muy distinta a la oficina de Dios. Las recompensas que el César puede dar son muy distintas a la recompensa que Dios puede dar. Por eso, si usted quiere agradar al Señor, va a tener que cumplir con las dos oficinas, con la del César y con la del Señor.
Y los taxes justamente es el impuesto al uso de la tierra, el impuesto al uso de la seguridad, al beneficio de las escuelas. Todo lo que los taxes generan es para el beneficio de la ciudadanía. Ahora, los taxes de Estados Unidos son para hacer o para rendirlo personas que viven y se benefician en territorios de Estados Unidos. Eso es el César. Pero si pensamos en Dios, Dios es dueño de todo. Todo el universo, todo es de Él. Él es el dueño real de todas las cosas. En el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se da cuenta que el Señor es el dueño absoluto de todo, la tierra y la plenitud de la tierra, es decir, todo lo que pudiera llegar a producir como valioso la tierra, también es del Señor. Y no solamente la tierra como algo material, sino el mundo y lo que en él, los que en él habitan, también las personas. Por eso, la oficina de Dios es la que rige todo, porque Él es dueño de todo. Ahora, las recompensas de César son muy inferiores a las recompensas de Dios. Y al principio decía que en la calle hay una frase que dice, con el tío Sam no se juega. Usted sabe bien, porque cuando usted no paga los impuestos, de una manera u otra, tío Sam, que así se le dice aquí en Estados Unidos, al gobierno, a la parte impositiva, al Departamento de Tesoro, el tío Sam de una manera u otra lo va a encontrar. Ahora, si con el tío Sam no se juega, con Dios mucho menos. Porque Dios es el que realmente te da todo lo de más valor, te da salud, te da la vida, te da la posibilidad de disfrutar, pero cuando tú le niegas a Dios, cuando tú no haces lo que Dios dice, todo eso también te es quitado. Ahora, me gustaría que pensar en esto. ¿Por qué pagamos los impuestos? Es una de las preguntas que hice al principio. ¿Lo hacemos pensando en el servicio público o lo hacemos para evitar el castigo de no haberlo hecho? Esta es una buena pregunta y en los próximos bloques vamos a hablar sobre eso. Ya volvemos. Accidentes de carros, caídas, resbalones. Llame al Dr. Morales, acupuntura y medicina en general. Integrative Health Solution, 3 localidades en Orlando y Kissimmee. Llame al 407-344-5500. Si quieres aprender guitarra, piano, bajo, batería o canto, tienes que venir a One Accord Christian Music School, programas para adultos y niños. Llame hoy para inscripción gratis al 863-438-1818. Cita con la Vida, la Iglesia de la Familia y sus pastores Santiago y Valeria Ferreira le invita a sus reuniones todos los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. Los esperamos en nuestra nueva localidad, en el 1360 East Vine Street en Kissimmee, al lado de Goodwill. Para más información llame al 407-494-2482. Los taxes tenemos que pagarlos y Dios nos está enseñando de la manera correcta que tenemos que hacerlo. Y hablábamos acerca de esa pregunta capciosa que le hicieron al Señor. ¿Y por qué nosotros pagamos los taxes? Eso es bueno. Creo que casi todo, la mayoría, muchas veces pagamos los taxes por temor o para evitar el castigo de no hacerlo. Pero hay algo que me gustaría leer en el libro de Romanos, capítulo 13, del versículo 3 en adelante. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Preste atención. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Interesante, ¿verdad? Primeramente, hay para todos en la palabra del Señor. Los magistrados, en este caso los gobernadores, los políticos, los funcionarios, los agentes de los servicios públicos, no están para infundir miedo a la población que se porta bien, sino a los que se portan mal. Y ellos han sido puestos allí por Dios para servir al pueblo, para servir a la gente. Ahora, si nosotros, ciudadanos comunes, hacemos lo malo, entonces sí, tenemos que temer a la autoridad. Pero si hacemos el bien, ¿por qué vamos a temer? Pero lo interesante de esto es que la palabra del Señor nos dice, esténles sujetos a ellos. Es decir, tenemos que obedecer todas las leyes, como dije, siempre y cuando no se contradigan de manera antagónica o frontal con la palabra de Dios. Si hay una ley que nos está incitando a descumplir el mandamiento del Señor, como el mismo apóstol Pedro lo dijo cuando estuvo enfrentando autoridades, les preguntó, ¿ustedes qué piensan? ¿Que yo voy a dejar de obedecer a Dios para obedecerle a ustedes? ¿Se da cuenta? Pero la palabra aquí nos dice, estén sujetos, pero esta es la frase que me llama la atención, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque el que cumple por temor al castigo está siendo inmaduro, porque quiere evitar el castigo. Pero cuando hacemos las cosas por conciencia, para estar en paz con Dios, para estar en paz con nosotros mismos, esa es una manera correcta de cumplir la ley. Paguemos los taxes por causa del Señor, para estar bien con Dios, pero para también ser autoridad frente a los que nos miran, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Nosotros pagamos taxes por causa del Señor, por causa de la conciencia. Y frente a los pagos hay un carácter, el carácter del cristiano. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 21 dice, procurando hacer todas las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Interesante que no dice al revés, no solamente delante de los hombres, sino delante del Señor, sino que dice, en otras palabras, hay que ser y parecerlo. Hay que ser y parecer. Es decir, cuando yo rindo mi planilla de taxes, tengo que ser honesto, no solamente en mi conciencia y con el Señor, sino también para con los hombres. Y la palabra del Señor también dice en Timoteo, 1 Timoteo 2, 1 al 3, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y en esta oportunidad vamos a cumplir esta palabra. Vamos a orar. Yo le invito a usted que se una junto conmigo y oremos por los que están en eminencia, por el gobierno, por los funcionarios, para que Dios le dé sabiduría. Y si usted es funcionario, si usted está en el gobierno, sepa que hay un pueblo, el pueblo de Dios, que ora por usted y por su familia para que tenga sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en esta oportunidad por todos los gobernantes, por todas las personas que están en eminencia, por los funcionarios. Dale sabiduría para que podamos vivir quieta y reposadamente en esta tierra que nos has dado. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga y nos quedamos mirando este video que es Todo se lo debo a Él, de Marcos Yaroy. Dios les bendiga, nos encontramos en una nueva edición de Una Cita con Él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, yo no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo
se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, y es que todo se lo debo a Él. Yo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Oh, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a mi fuerza, mi esperanza, todo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. La gloria, la honra, oh, mi alabanza, mi sustento. Una cita con la vida llegó a ustedes gracias a Integrative Health Solutions.